El océano, vasto y misterioso, esconde en sus profundidades más que criaturas marinas. A lo largo de la historia, ha sido el escenario de pesadillas reales que parecen sacadas de los relatos de terror más oscuros. Estas son 10 historias reales que ocurrieron en el mar y que te harán pensar 2 veces antes de embarcarte en un viaje. Era el 4 de diciembre de 1872 cuando el barco mercante Dei Gratia navegaba plácidamente por el Atlántico. A lo lejos, entre la bruma, sus marineros avistaron una silueta fantasmal, el Mary Celeste. Flotaba sin rumbo, como si hubiera sido abandonado. Lo que encontraron al abordarlo daría pie a uno de los misterios más espeluznantes de la historia. El Mary Celeste había partido semanas antes desde Nueva York, con destino a Génova. A bordo iba el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sara y su pequeña hija Sofía, además de 7 marineros. El capitán Briggs era un hombre experimentado, conocido por su disciplina y temple en el mar. Nada parecía fuera de lo normal cuando zarparon. Pero algo ocurrió, algo inexplicable que los llevó a desaparecer sin dejar rastro. Los hombres del Dei Gratia subieron al barco con cautela, esperando encontrarse con una tripulación en apuros. Sin embargo, no había nadie. No había señales de lucha, ni sangre, ni cuerpos. Solo una profunda e inquietante quietud. Las pertenencias personales estaban intactas, la comida aún sobre la mesa, y el barco en perfectas condiciones para navegar. Y sin embargo, la tripulación se había esfumado, como si la mar los hubiera tragado. El capitán Briggs, su esposa y su hija, todos habían desaparecido. En la bodega, los barriles de alcohol industrial que transportaban estaban seguros, pero uno de los marineros del Dei Gratia juró haber sentido algo extraño allí abajo. Como si el aire mismo fuera pesado o opresivo, dijo. Y no fue el único en notarlo. Algunos afirmaban escuchar susurros, voces que parecían venir del propio mar. Pero, para comprender lo que ocurrió, debemos retroceder en el tiempo. La primera señal de que algo no andaba bien fue durante una noche tranquila en el Mary Celeste. La esposa del capitán, Sara, estaba en cubierta, disfrutando del aire fresco, cuando vio algo en la distancia. Una sombra, oscura y alta, se erguía sobre las aguas. Pensó que era solo una ilusión provocada por la luna, pero aquella figura no desapareció. Se quedó allí, observando. Esa misma noche, uno de los marineros, William, estaba revisando la carga cuando escuchó ruidos en la bodega. Creyó que algún barril de alcohol se había movido. Bajó con una lámpara en mano, pero lo que vio no tenía explicación. La bodega estaba en silencio, pero sentía que algo lo observaba desde las sombras. Un escalofrío recorrió su espalda. Se retiró apresuradamente sin contarle a nadie lo que había sentido. Poco sabía que sería la última vez que alguien lo vería con vida. Al día siguiente, el capitán Briggs encontró a William muerto. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. No había heridas, ni signos de violencia. El miedo entre la tripulación creció. Algunos hablaban de maldiciones. Otros, de algo mucho peor. Briggs trató de mantener la calma entre sus hombres, pero no pudo negar la creciente sensación de que algo acechaba al Mary Celeste. La tormenta llegó poco después. Era como si el mar mismo se hubiera vuelto contra ellos. La brújula giraba sin control, y las estrellas en el cielo parecían haberse desvanecido. Sofía, la hija del capitán, se despertó en medio de la noche, temblando y con los ojos muy abiertos. Sara intentó consolarla, pero también sentía que algo se acercaba. Un susurro en el viento, una presencia invisible que rodeaba el barco, que los envolvía. Esa fue la última noche que alguien pisó la cubierta del Mary Celeste. El capitán Briggs tomó una decisión desesperada. Ordenó a la tripulación que abandonaran el barco. Subieron al bote salvavidas, con la esperanza de escapar de lo que sea que los estuviera acechando.
Mientras remaban hacia la niebla, el Mary Celeste quedó atrás, deslizándose en las aguas como un fantasma silencioso. Nadie sabría nunca lo que ocurrió después. El Dei Gratia encontró el Mary Celeste a la deriva días después. Intacto, pero vacío. Ninguna tormenta lo había dañado, y sin embargo, los hombres que lo habitaban habían desaparecido. Las teorías surgieron rápidamente: ¿motín? ¿Piratas? ¿Una explosión causada por los vapores de alcohol? Ninguna de esas explicaciones resolvió el misterio. Pero los marineros que abordaron el Mary Celeste aquella mañana nunca pudieron olvidar los susurros, las sombras que creyeron ver en las aguas. Algunos decían que el barco había sido maldecido, que algo más allá de la comprensión humana había reclamado las almas de aquellos hombres. El Mary Celeste siguió siendo un barco maldito, y su historia, un recordatorio de que el mar guarda secretos insondables, donde lo racional y lo sobrenatural se entrelazan. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió a bordo? Tal vez nunca lo sabremos, pero aquellos que conocen el mar dicen que, a veces, en noches de tormenta, aún pueden escucharse los susurros de la tripulación perdida, navegando para siempre entre las sombras. Así terminó el último viaje del Mary Celeste. Un barco condenado a vagar eternamente en el océano, su historia ahogada en el misterio y el miedo. El USS Cyclops era un coloso de acero, el mayor barco de la Marina estadounidense en su clase cuando desapareció misteriosamente en marzo de 1918, durante la Primera Guerra Mundial. A bordo, viajaban más de 300 hombres, y el buque transportaba una enorme carga de manganeso, esencial para el esfuerzo bélico. Pero un día, mientras navegaba por las aguas cálidas del Atlántico, el Cyclops se desvaneció sin dejar rastro. Ni señales de socorro, ni restos, ni supervivientes. 106 años después, la desaparición del USS Cyclops sigue siendo uno de los misterios más grandes y aterradores del mar. Había zarpado desde Brasil, dirigiéndose a Baltimore, su bodega llena de metal pesado. Su capitán, George Worley, no era el tipo de hombre que inspirara confianza. Gruñón y errático, era conocido por su temperamento volátil. Algunos de sus hombres murmuraban en las cubiertas que el capitán estaba perdiendo la cordura, que algo andaba mal a bordo del Cyclops. El barco navegaba en condiciones difíciles, la guerra azotaba los océanos y los submarinos alemanes acechaban. Pero el Cyclops nunca fue atacado. Su desaparición ocurrió en medio de un mar aparentemente en calma, justo cuando cruzaba la conocida región del Triángulo de las Bermudas. Días antes de la desaparición, los marineros comenzaron a notar extrañas anomalías. La brújula del barco empezaba a fallar, el rumbo cambiaba sin razón aparente. La tripulación reportaba sensaciones extrañas, como si fueran observados desde las profundidades. Incluso el aire parecía volverse más denso, pesado. Algunos decían que escuchaban sonidos extraños provenientes del casco del barco, como si algo o alguien estuviera golpeando desde afuera, bajo el agua. Uno de los marineros, James, trabajaba en la sala de máquinas cuando escuchó algo que jamás olvidaría. Un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, pero que pronto se convirtió en un rugido ensordecedor. Salió corriendo a la cubierta y vio que otros hombres también habían escuchado el ruido. Todos miraban hacia el cielo, confundidos, como si el mismo aire vibrara con aquella energía extraña. Y entonces, el Cyclops fue tragado por la oscuridad. La última transmisión del barco fue breve y rutinaria, indicando que todo estaba en orden. Pero en menos de 24 horas, desapareció. Ningún mensaje de socorro, ninguna señal. Solo el silencio. La Armada lanzó una búsqueda masiva. Cientos de barcos y aviones rastrearon las aguas del Atlántico. Se esperaba encontrar algún resto, un bote salvavidas, una balsa, algo. Pero no había nada.
ni una tabla flotando, ni un chaleco salvavidas. Era como si el Ciclops nunca hubiera existido. Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos especulaban que el capitán Worley, cuyo comportamiento se había vuelto cada vez más errático, había llevado el barco al desastre de manera deliberada. Otros creían que un ataque alemán había hundido el barco, pero ninguna prueba de explosiones o combates se halló. Pero fue en los años posteriores que las historias más siniestras comenzaron a surgir. Marineros veteranos hablaban de una anomalía en esa zona del Atlántico, un lugar donde los barcos desaparecían sin explicación, donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Lo llamaban el Triángulo de las Bermudas. Los relatos de supervivientes de otros naufragios en la región hablaban de una presencia en las aguas. Algo que acechaba desde las profundidades. Algunos decían que eran remolinos invisibles, otros, que eran luces extrañas bajo la superficie. Nadie podía describirlo con exactitud, pero todos coincidían en una cosa, el miedo. El miedo primitivo e irracional de estar en un lugar donde las leyes de la naturaleza ya no aplicaban. Hay quienes creen que el Ciclops fue víctima de un fenómeno electromagnético que desorientó a la tripulación y los condujo a un portal, un lugar donde el mar se dobla sobre sí mismo. Otros más aventuran teorías sobre naves extraterrestres que secuestran barcos y aviones en esta región. ¿Y por qué no? Después de todo, si el Ciclops se hubiera hundido en una tormenta o hubiese sido atacado, ¿por qué no se encontró ningún resto? El tiempo pasó, y el USS Ciclops se convirtió en una leyenda. Pero su historia no terminó allí. Décadas después, otros dos barcos gemelos del Ciclops, el Proteus y el Nereus, también desaparecieron en condiciones similares, sin dejar rastro, en la misma área. Tres barcos colosales, con tripulaciones enteras, perdidos en el mismo triángulo mortal. Los océanos guardan sus secretos, y el USS Ciclops es uno de los más oscuros. ¿Fue la ira de un mar descontrolado, una fuerza más allá de nuestra comprensión, o algo que acecha desde las profundidades? La respuesta nunca ha sido encontrada. Lo que sí es cierto es que más de 300 almas se desvanecieron en el silencio del Atlántico, tragadas por un misterio que, a día de hoy, sigue retumbando en las aguas. Así es como el mar reclama sus secretos, envolviendo todo en una neblina eterna. Y el Ciclops, con su tripulación fantasma, navega aún, perdido entre las olas del olvido. Quizás, algún día, el mar decida devolvernos las respuestas. O quizás, esos hombres se perdieron en un lugar del que jamás se puede regresar. Era el 20 de diciembre de 1987, cuando el MV Doña Paz, un transbordador filipino, inició lo que parecía ser un viaje rutinario. Zarpó desde la ciudad de Tacloban, rumbo a Manila, con más de 1,500 pasajeros a bordo, aunque se rumorea que la cifra real era mucho mayor. El barco estaba abarrotado, en plena temporada navideña. Sin embargo, lo que parecía un trayecto tranquilo se convertiría en la peor tragedia marítima en tiempos de paz. El Doña Paz era un barco sobrecargado y mal mantenido, una bomba de tiempo flotando sobre las aguas del mar de Subuyán. Los pasajeros llenaban todos los espacios disponibles. Algunos dormían en los pasillos, otros en la cubierta, bajo el cielo estrellado. Entre ellos había familias enteras, niños jugando, y viajeros que regresaban a casa para las fiestas. Nadie imaginaba que la noche que se avecinaba sería su última. A las 10:30 de la noche, el Doña Paz cruzaba en silencio las aguas oscuras, con solo el ruido de las olas golpeando suavemente el casco. Pero a esa misma hora, el MT Vector, un petrolero cargado con 8,800 barriles de gasolina y otros productos inflamables, también navegaba por el mismo mar. Sin saberlo, ambos barcos se dirigían hacia una colisión inevitable.
Los pasajeros a bordo del Doña Paz descansaban o conversaban, ajenos a lo que se aproximaba. De repente, en la distancia, algunos notaron una luz intensa que brillaba en la oscuridad. Nadie pudo reaccionar a tiempo. En cuestión de segundos, el MV Doña Paz chocó violentamente contra el MT Vector. El impacto fue devastador. Pero lo peor estaba por venir. El Vector, cargado de combustible altamente inflamable, explotó, enviando una bola de fuego inmensa hacia el cielo. El calor era insoportable. El fuego se extendió rápidamente por las aguas, envolviendo al Doña Paz en llamas. En cuestión de minutos, el transbordador entero se convirtió en un infierno flotante. Las llamas lo consumieron rápidamente. Los pasajeros, algunos aún medio dormidos, se vieron atrapados. No había tiempo para huir. El pánico se apoderó de todos. Algunos saltaron al agua, buscando escapar del fuego, solo para encontrar el mar en llamas a su alrededor. El calor era insoportable, las llamas devoraban todo a su paso, y las explosiones sacudían el barco. Las balsas salvavidas no estaban disponibles, y los chalecos salvavidas eran prácticamente inexistentes. Los pasajeros gritaban por ayuda, pero no había respuesta. Estaban completamente solos. El fuego se extendía rápido, como una bestia insaciable, y el mar estaba cubierto por una alfombra de llamas flotantes debido al combustible derramado. Los que se arrojaban al agua lo hacían solo para descubrir que no había escape. La temperatura del agua era tan alta que quemaba la piel, y muchos no sabían nadar. El caos reinaba en el Doña Paz. La mayoría de los tripulantes, incluidos los oficiales, fueron los primeros en abandonar el barco, dejando a los pasajeros a su suerte. La comunicación falló, no se enviaron señales de auxilio. Los pocos sobrevivientes describirían más tarde una escena de horror absoluto. Los gritos se ahogaban en el rugido del fuego, y el mar, habitualmente sereno, parecía haberse convertido en una trampa mortal. En cuestión de horas, el Doña Paz se hundió lentamente bajo las aguas, llevándose consigo a más de 4,300 personas. De los miles a bordo, solo 26 sobrevivieron, algunos aferrándose a pedazos de madera flotante, otros siendo rescatados más tarde por barcos cercanos. Los supervivientes, quemados y traumatizados, contarían después cómo el fuego consumió todo lo que conocían, como el mar, su única esperanza, se convirtió en su peor enemigo. Las investigaciones posteriores revelaron que tanto el Doña Paz como el Vector estaban llenos de irregularidades. El petrolero no tenía permiso para operar, y el Doña Paz llevaba a más del doble de su capacidad de pasajeros. Era un desastre anunciado, un testimonio del descuido y la falta de regulación que cobraron miles de vidas esa fatídica noche. Hoy en día, el MV Doña Paz es recordado como una de las peores tragedias marítimas de la historia, superando incluso al Titanic en número de víctimas. Los nombres de aquellos que murieron siguen grabados en la memoria de los que sobrevivieron, mientras que el mar de Subuyan guarda en su profundidad los restos de aquella noche de horror. El mar es testigo y guardián de innumerables tragedias. Pero en el caso del Doña Paz, fue el hombre quien selló el destino de esas almas. Un barco sobrecargado, negligencia, un choque mortal y el fuego implacable. Y aunque hoy el océano permanece en calma, las aguas del mar de Subuyan aún murmuran los nombres de aquellos que nunca regresaron. El MV Joyita zarpó el 3 de octubre de 1955 desde Apia, en Samoa Occidental, hacia las islas Tokelau, en un viaje rutinario que debía durar solo unas pocas horas. A bordo iban 25 personas, incluidos pasajeros y tripulación. Era un barco veterano, pero conocido por su resistencia. Sin embargo, 5 semanas después, el Joyita fue encontrado a la deriva, vacío y en estado ruinoso.
Ni un solo rastro de los pasajeros o la tripulación. Lo que ocurrió a bordo sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes del mar. El Joyita, construido como un yate de lujo en 1931, había tenido una larga vida de servicio. Había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, aunque había envejecido, su capitán, Thomas Miller, confiaba plenamente en su robustez. Pero a medida que las horas pasaban en esa fatídica travesía, algo extraño comenzó a ocurrir. El viaje debía durar menos de 2 días, pero cuando el Joyita no llegó a su destino, comenzaron las alarmas. Las autoridades enviaron aviones de búsqueda, pero no encontraron nada. Casi un mes después, el 10 de noviembre, un barco mercante avistó al Joyita a la deriva, a más de 600 kilómetros de su ruta original, flotando inclinado hacia un lado, como un cadáver flotante en el océano. Cuando los rescatistas abordaron el Joyita, no encontraron señales de vida. Las cabinas estaban desiertas, y las pertenencias de los pasajeros y la tripulación seguían allí, como si hubieran desaparecido en medio de sus actividades cotidianas. El barco parecía un escenario detenido en el tiempo. El reloj del puente había parado a las 10:25. Pero lo más inquietante era la ausencia total de botes salvavidas. Había señales de lucha. Sangre seca en el suelo, y una lona de la cubierta rasgada. El equipo de radio estaba roto, pero no por accidente. Parecía haber sido manipulado, como si alguien intentara pedir ayuda desesperadamente, pero sin éxito. Las luces de navegación también estaban fuera de servicio. Los tanques de combustible estaban vacíos, pero el motor de emergencia no había sido activado, a pesar de estar en perfecto estado. Y quizás lo más inquietante de todo, en la bodega del Joyita había un cargamento médico que incluía grandes cantidades de morfina, que también había desaparecido. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué todos dejaron el barco en medio del océano, sin llevar ni siquiera chalecos salvavidas? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos decían que el capitán Miller, conocido por su salud deteriorada, había perdido el control del barco debido a su enfermedad. Otros sugirieron que un motín había ocurrido a bordo, que la tripulación, enfrentada a una situación de vida o muerte, se había rebelado. Pero sin restos de los cuerpos, estas eran solo especulaciones. El mar también susurraba otras posibilidades más oscuras. Algunos decían que el Joyita había sido víctima de piratas, aunque el barco no mostraba signos de un ataque violento o saqueo. Otros hablaban de fuerzas sobrenaturales, mencionando extrañas luces vistas en el cielo por otros barcos en la región. Algunos llegaron a sugerir que el Joyita había sido absorbido por un misterioso fenómeno del océano, similar al del Triángulo de las Bermudas. Pero los detalles más perturbadores aparecieron cuando se estudiaron las últimas entradas en el diario del barco. Las anotaciones eran normales hasta un punto. Luego, las palabras se volvieron caóticas, como si el escritor hubiera estado bajo una presión inmensa o en estado de pánico. Hablaban de ruidos en el casco, de sombras moviéndose en el agua y de una sensación de constante vigilancia. Lo último que escribió fue: algo está aquí con nosotros. Fueron atacados por algo que no podemos comprender. El océano es vasto y, aunque hemos navegado por sus aguas durante siglos, sigue siendo un lugar lleno de misterios insondables. Lo que le ocurrió al Joyita es solo uno de ellos. Un barco fantasma, flotando en el mar, vacío pero lleno de preguntas. ¿Dónde fueron sus pasajeros? ¿Qué vieron en esas horas finales? El caso del MV Joyita dejó a los investigadores sin respuestas concretas. El mar devoró a sus tripulantes sin dejar rastro. El destino de esos 25 hombres y mujeres sigue siendo un enigma. Ni el paso del tiempo ni las numerosas teorías han podido explicar lo que realmente ocurrió en aquel viaje. Todo lo que sabemos es que un barco perfectamente capaz, con una tripulación experimentada,
fue encontrado a la deriva en condiciones que solo invitan al miedo. El MV Joyita se convirtió en un símbolo de lo que el mar puede ocultar. Las aguas del Pacífico pueden parecer tranquilas, pero bajo su superficie, se esconden fuerzas más allá de nuestra comprensión. Un simple viaje rutinario puede convertirse en una pesadilla. Y aquellos que se enfrentan a lo desconocido en el mar, a menudo desaparecen sin dejar rastro. Como si el océano decidiera que es hora de quedarse con ellos. El misterio del MV Joyita es un recordatorio inquietante de que el mar nunca revela todos sus secretos. Y a veces, las desapariciones no tienen explicación. Lo que ocurrió en esas aguas en 1955 sigue siendo un enigma, uno que quizás nunca se resolverá. Los pasajeros del Joyita se desvanecieron, dejando solo preguntas y el eco de sus pasos, perdidos para siempre en el vasto océano. El RMS Titanic, el barco más grande y lujoso de su tiempo, zarpó de Southampton el 10 de abril de 1912, en su viaje inaugural hacia Nueva York. A bordo iban más de 2,200 personas, entre pasajeros y tripulación. Se le conocía como el Insumergible, un titán de los mares, equipado con lo último en tecnología. Nadie imaginaba que este coloso de acero tendría un final trágico en las heladas aguas del Atlántico Norte. A bordo, la atmósfera era de lujo y opulencia. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de banquetes y entretenimiento, mientras que en tercera clase, las familias inmigrantes soñaban con un nuevo comienzo en América. Todo parecía perfecto. El capitán del barco, Edward Smith, confiaba en la tecnología y en la reputación del Titanic. Pero el océano tenía otros planes. El 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba a toda velocidad por el Atlántico Norte. La noche era clara, el aire frío y el océano estaba en calma, casi demasiado tranquilo. Hacia las 11:40 de la noche, los vigías en el puesto de observación vieron algo inquietante, una masa oscura emergiendo de la nada. Iceberg, derecho adelante, gritaron, pero ya era demasiado tarde. El Titanic chocó contra un iceberg gigante, que rasgó su casco bajo la línea de flotación. Aunque el impacto fue leve, la realidad era mucho más grave. El agua comenzó a inundar los compartimientos del barco a una velocidad alarmante. Los diseñadores habían asegurado que el Titanic podía resistir cualquier daño, pero el hielo abrió brechas en varios compartimientos al mismo tiempo, algo para lo que el barco no estaba preparado. En las primeras horas, muchos pasajeros no comprendían la gravedad de la situación. Se les dijo que todo estaba bajo control, que el Titanic era insumergible. Sin embargo, en la sala de máquinas, los ingenieros ya sabían que el barco estaba condenado. El Titanic se hundía lentamente, inclinándose cada vez más hacia adelante. Las órdenes de evacuar se dieron finalmente, pero había un problema grave. Solo había botes salvavidas para la mitad de las personas a bordo. La evacuación fue caótica. Los botes salvavidas, diseñados para 65 personas, zarpaban con la mitad de su capacidad. Las mujeres y los niños eran priorizados, mientras los hombres esperaban en la cubierta, algunos aceptando su destino, otros luchando desesperadamente por un lugar en los botes. El frío cortante de la noche hacía que el miedo creciera. El Titanic, esa maravilla tecnológica, se convertía en una trampa mortal. A las 2:20 de la madrugada, el Titanic ya estaba completamente sumergido de proa. La popa se levantaba de manera aterradora hacia el cielo, mientras los que quedaban a bordo luchaban por mantenerse en pie. Finalmente, el barco se partió en dos, y en cuestión de minutos, el gran Titanic desapareció bajo las heladas aguas, llevándose consigo a más de 1,500 almas. Los que no lograron subir a los botes salvavidas cayeron al mar. El agua estaba tan fría que podía matar en minutos. Los gritos llenaron el aire,
mientras cientos de personas luchaban por mantenerse a flote. Los que lograron sobrevivir en los botes miraban impotentes como sus seres queridos desaparecían en la oscuridad, ahogados por el frío y la desesperanza. El Carpathia, un barco cercano, llegó al lugar del naufragio horas más tarde, rescatando a los pocos supervivientes que aún permanecían en los botes. Aquellos que habían sobrevivido al hundimiento del Titanic quedaron marcados para siempre, testigos de una de las tragedias más grandes en la historia del mar. Las investigaciones posteriores revelarían que una combinación de factores contribuyó a la tragedia: la velocidad excesiva del Titanic en una zona de icebergs, la falta de suficientes botes salvavidas, y los errores humanos. Sin embargo, ninguno de esos descubrimientos podría devolver la vida a las miles de personas perdidas en aquella helada noche de abril. El Titanic, que alguna vez fue símbolo de progreso y lujo, ahora yace en el fondo del Atlántico, a casi 4,000 metros de profundidad. Su casco roto es un monumento silencioso a la arrogancia humana y a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Las frías aguas del océano lo guardan como un testigo eterno de aquella trágica noche, mientras los nombres de aquellos que perecieron siguen resonando en la historia. Más de un siglo después, la historia del Titanic sigue cautivando al mundo. Un recordatorio de que, por más grandiosos que sean nuestros logros, la naturaleza puede ser implacable, y el océano, vasto y despiadado. Los sueños de cientos de personas se hundieron aquella noche, desapareciendo en las profundidades del mar, donde aún descansan, perdidos para siempre en las sombras. El SS Werate, un elegante vapor de carga, zarpó del puerto de Durban, Sudáfrica, el 27 de julio de 1909, con destino a Sídney, Australia. Era un barco imponente, conocido por su tamaño y velocidad, construido para enfrentar las duras condiciones del océano. A bordo, llevaban más de 200 personas, entre pasajeros y tripulación. Pero lo que comenzó como un viaje rutinario se transformaría en uno de los mayores misterios marítimos de principios del siglo XX. Durante las primeras etapas del viaje, el Werate se movía con facilidad. El clima era favorable y el mar tranquilo. Los pasajeros disfrutaban del confort del barco, ajenos a las sombras que se cernían sobre su travesía. El capitán, D.C.H. Farquhar, un experimentado marinero, mantenía el rumbo con confianza. Pero algo oscuro y desconocido se acercaba lentamente. El 27 de julio, el Werate reportó que estaba navegando a buen ritmo, pero poco después, las condiciones comenzaron a cambiar. Una tormenta inusual se formó en el horizonte. El barco se encontraba en una región conocida por sus mares traicioneros y fenómenos meteorológicos impredecibles. Las ondas empezaron a aumentar, y la calma inicial se tornó en inquietante agitación. El 28 de julio, el Werate envió su último mensaje, navegando con mal tiempo. Situación crítica. Desde ese momento, el barco desapareció de los radares y de la vista de los barcos cercanos. La tormenta se desató con furia, arrastrando al Werate hacia su destino desconocido. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y rescate, no se encontró ni un rastro del barco ni de sus pasajeros. La desaparición del Werate fue un golpe devastador. Las búsquedas se extendieron durante semanas, pero el barco parecía haberse desvanecido en el océano. Los barcos de rescate encontraron restos de naufragios, pero nada que confirmara la suerte del Werate. Las teorías comenzaron a proliferar. Algunos sugerían que el barco había sido atrapado por un gigantesco oleaje, otros hablaban de una posible explosión a bordo. Los rumores y especulaciones también tomaron fuerza. Algunos sostenían que el Werate había sido víctima de un ataque de piratas. Otros pensaban que el barco había sido tragado por una corriente subterránea. Pero las evidencias eran escasas y las teorías, en su mayoría, permanecían sin confirmar.
La ausencia de restos y la falta de señales claras dejaron a todos en la oscuridad. La desaparición del SS Guerate dejó un vacío en la historia marítima. Los documentos y los testimonios de los sobrevivientes de los barcos cercanos solo añadieron al misterio. Nadie sabía con certeza lo que había sucedido. A lo largo de los años, las teorías se han vuelto más extravagantes, desde fenómenos naturales hasta intervenciones sobrenaturales. Hoy en día, el misterio del SS Guerate sigue sin resolverse. El barco y sus pasajeros se perdieron en el abismo del océano, y su historia permanece como un eco de lo desconocido. La tragedia de su desaparición nos recuerda la vastedad del mar y su capacidad para ocultar secretos, sumergiendo en la oscuridad los enigmas que desafían nuestra comprensión. El Guerate nunca fue encontrado, y las preguntas sobre su destino persisten en la memoria colectiva. Las aguas del océano, que alguna vez fueron testigos de su viaje, guardan su historia en silencio. La tragedia del SS Guerate es un recordatorio inquietante de que, a pesar de nuestros avances y nuestra tecnología, el mar aún puede ser un lugar de misterio y peligro insondable. En el cálido verano de 1947, un misterio aterrador surgió de las profundidades del mar de China Meridional. El Ouran Medan, un barco mercante de origen indonesio, navegaba tranquilo por las aguas del Pacífico, transportando una carga no especificada. De repente, el Ouran Medan se convirtió en el centro de uno de los enigmas más perturbadores de la historia marítima. El 10 de junio de 1947, una serie de mensajes de socorro aterradores comenzaron a transmitirse a través de la radio. La comunicación, interceptada por varios barcos en la región, era desalentadora: todos los oficiales están muertos. El capitán y la tripulación están muertos. Las luces están apagadas. Cualquier intento de ayudar ha fracasado. El Ouran Medan se hunde. El mensaje final fue aún más inquietante: no podemos explicar lo que está sucediendo. Los barcos cercanos, alarmados por el mensaje, se apresuraron a ayudar. Al llegar al lugar donde se había reportado el barco, el Ouran Medan estaba a la deriva, flotando inerte en el agua. Los equipos de rescate abordaron el barco, pero lo que encontraron a bordo fue aún más desconcertante. El Ouran Medan estaba en un estado de absoluto caos. Los cuerpos de la tripulación estaban esparcidos por la cubierta y las áreas interiores. Lo más perturbador era que todos los cuerpos estaban en posturas espasmódicas, con miradas de terror congeladas en sus rostros. La mayoría de los cadáveres tenían los ojos abiertos y las bocas abiertas en una expresión de horror. Nadie parecía entender por qué. Los rescatistas también encontraron que las áreas del barco estaban desordenadas, pero no había signos evidentes de violencia. Las pertenencias estaban intactas, y no había señales de combate o desorden que indicaran una lucha. Lo que era aún más inquietante era el ambiente. Un aire extraño y frío parecía llenar el barco, como si una sombra invisible hubiera cubierto todo el lugar. Mientras se realizaban las inspecciones, un incendio inesperado estalló en el Ouran Medan. Las llamas se extendieron rápidamente, y el barco, ya en un estado crítico, comenzó a hundirse. Los rescatistas tuvieron que abandonar el barco y observar, con horror, cómo se sumergía en las profundidades del océano, llevándose con él el misterio que había perturbado a todos. El Ouran Medan nunca volvió a ser encontrado. Las investigaciones posteriores no lograron arrojar luz sobre la causa de la tragedia. Algunos sugirieron que podría haber sido un escape de gases tóxicos o una fuga de productos químicos,
mientras que otros hablaron de fenómenos más extraños y sobrenaturales. Las teorías se multiplicaron, pero la verdad seguía oculta en las oscuras profundidades del océano. El misterio del Ourán Medan se ha convertido en una leyenda en el mundo marítimo, un enigma que desafía toda explicación lógica. La imagen de la tripulación muerta, congelada en sus últimos momentos de terror, permanece como un recordatorio inquietante de que el océano puede ocultar secretos que nunca entendemos. ¿Qué le ocurrió realmente al Ourán Medan? Nadie lo sabe con certeza. Las aguas del Pacífico guardan el secreto de su desaparición, y el barco y sus tripulantes permanecen en la oscuridad, una sombra en la vasta inmensidad del mar. El Ourán Medan es un eco aterrador de los misterios que yacen bajo las olas, una advertencia de que hay cosas en el mar que la humanidad aún no está lista para comprender. El Costa Concordia, un imponente barco de crucero, zarpó de Civitavecchia, Italia, el 13 de enero de 2012. Con una capacidad para más de 4,000 pasajeros y una tripulación de más de 1,000 personas, el Costa Concordia era un gigante de los mares, conocido por su lujo y su elegancia. Pero esa noche, lo que comenzó como un viaje placentero se transformaría en una tragedia devastadora. A bordo del Costa Concordia, la atmósfera era festiva. Los pasajeros disfrutaban de una cena lujosa, de espectáculos y de la animada vida nocturna del barco. El capitán, Francesco Schettino, había planeado una maniobra especial cerca de la isla del Giglio, un saludo tradicional a la isla que muchas veces se hacía para complacer a los pasajeros. Sin embargo, esa noche, esta maniobra resultó ser un error fatal. A las 9:45, el Costa Concordia chocó contra un escollero en la costa de la isla del Giglio. El impacto fue devastador. El barco, que se había considerado uno de los más seguros, comenzó a inclinarse hacia un lado. Las luces se apagaron, y el caos se desató en el interior. Los pasajeros se encontraron en medio de la oscuridad y la confusión, sin saber qué hacer. La tripulación intentó mantener la calma, pero la situación se volvió rápidamente incontrolable. Los botes salvavidas estaban mal distribuidos y muchos estaban mal preparados. El pánico se apoderó de todos a bordo. Las familias se separaron, los niños lloraban, y los pasajeros luchaban desesperadamente por encontrar una salida mientras el barco se inclinaba cada vez más. El caos se apoderó del barco. Los botes salvavidas, que debían ser el refugio seguro, se estaban lanzando al agua de manera desorganizada. Muchos botes se fueron con menos personas de las que podrían haber llevado, y otros se hundieron bajo el peso de quienes se lanzaron desesperadamente para salvarse. Las luces de emergencia parpadeaban, creando un ambiente aún más aterrador. El Costa Concordia, ahora inclinado casi 90 grados, se hundió lentamente en las frías aguas del Mediterráneo. Los esfuerzos de rescate se enfrentaron a una carrera contra el tiempo, y los equipos de emergencia trabajaron bajo condiciones extremas para salvar a los atrapados y recuperar a los que estaban en el agua. La escena en la isla del Giglio era de desolación y desesperación. Los equipos de rescate, incluyendo la Guardia Costera y barcos de la región, se movilizaron rápidamente para enfrentar la tragedia. Se llevaron a cabo evacuaciones dramáticas y se realizaron búsquedas en el barco volcado. Al final, el costo fue devastador, 32 personas murieron en el naufragio y muchos más resultaron heridos. El barco, una vez símbolo de lujo y sofisticación, se convirtió en un testimonio de la tragedia. La tragedia del Costa Concordia reveló una serie de fallos en la gestión y la seguridad del barco. El capitán Schettino,
que había abandonado el barco antes de que todos los pasajeros fueran evacuados, fue ampliamente criticado y enfrentó cargos legales. Las investigaciones posteriores descubrieron múltiples fallos de seguridad y errores de juicio que contribuyeron al desastre. El Costa Concordia se quedó en la isla del Giglio durante meses, mientras se llevaban a cabo las operaciones de recuperación y limpieza. El naufragio y el posterior levantamiento del barco se convirtieron en una lección dolorosa sobre la importancia de la seguridad marítima y la responsabilidad a bordo. El naufragio del Costa Concordia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más placenteros y lujosos, la tragedia puede estar al acecho. La pérdida de vidas y la devastación sufrida por los afectados son una advertencia de la fragilidad de la seguridad en el mar. El Costa Concordia se ha convertido en un símbolo de la necesidad de recordar que, en el océano, la seguridad y la preparación son cruciales. En el helado y desolado Ártico, el HMS Terror zarpó en mayo de 1845, bajo el mando del capitán Sir John Franklin. Junto con el HMS Erebus, el Terror formaba parte de una expedición ambiciosa para encontrar el paso del noroeste, una ruta deseada desde hacía siglos que prometía una ruta marítima rápida a través del Ártico desde el Atlántico hasta el Pacífico. Ambos barcos estaban equipados con la última tecnología de la época, incluyendo potentes motores de vapor y un equipo bien entrenado. La tripulación estaba formada por 129 hombres, todos con la esperanza de hacer historia en esta peligrosa travesía. Pero el Ártico, con su vastedad y sus condiciones extremas, se había convertido en un enemigo formidable. Los primeros meses fueron prometedores. El HMS Terror y el HMS Erebus avanzaban con éxito, atravesando las heladas aguas del Ártico. Pero cuando el verano terminó y el hielo comenzó a formar una barrera impenetrable, la expedición se encontró atrapada en el hielo, lejos de la civilización y con un frío implacable que penetraba cada rincón del barco. Para el otoño de 1846, el Terror y el Erebus estaban completamente atrapados. Las condiciones empeoraban rápidamente. El hielo y las tormentas arrastraban los barcos hacia un destino incierto. La tripulación, una vez llena de esperanza, ahora enfrentaba un enemigo más poderoso que cualquier adversidad que hubieran previsto. En abril de 1848, la última señal de vida llegó a la civilización. Un mensaje fue dejado en una estación de rescate, indicando que los barcos estaban atrapados en el hielo y que la situación era desesperada. El mensaje también reveló que el capitán Franklin había muerto y que la tripulación estaba intentando abandonar los barcos en busca de ayuda. Pero, tras ese mensaje, el silencio volvió a reinar en el Ártico. En los años siguientes, se realizaron numerosas búsquedas para encontrar al HMS Terror y al HMS Erebus, pero el hielo y la vastedad del Ártico ocultaron sus destinos. El misterio de su desaparición permaneció sin resolver durante décadas. Algunos informes sugirieron que la tripulación había intentado una desesperada marcha hacia el sur, pero se había visto atrapada por el implacable hielo y la falta de suministros. Finalmente, en 1859, algunos restos de los barcos fueron encontrados por un equipo de búsqueda. Las evidencias sugirieron que la tripulación había abandonado los barcos en una última, desesperada tentativa de sobrevivir. Los restos de los cuerpos revelaron que habían muerto de hambre y de exposición, y que habían intentado sin éxito establecer un campamento en el hielo.
En los años recientes, el HMS Erebus y el HMS Terror fueron finalmente encontrados en 2014 y 2016, respectivamente. Estos descubrimientos proporcionaron una visión inquietante de la tragedia. Los barcos estaban bien conservados, pero las condiciones extremas del Ártico y las decisiones desesperadas de la tripulación finalmente sellaron su destino. La desaparición del HMS Terror y del HMS Erebus se convirtió en uno de los grandes misterios de la exploración polar. La tragedia de Sirion Franklin y su tripulación es un recordatorio sombrío de los peligros implacables del Ártico y de la lucha por la supervivencia en un entorno que desafía incluso la más avanzada tecnología y la más fuerte voluntad. En la vasta extensión del Océano Atlántico, donde las leyendas y los misterios se entrelazan con la realidad, la historia del Flying Dutchman ha capturado la imaginación de marineros y aventureros durante siglos. Este barco fantasma, conocido por su aparición sobrenatural y su trágico destino, ha sido el centro de una de las historias más inquietantes del mar. El Flying Dutchman era un imponente clipper del siglo XVII, comandado por el capitán Hendrik van der Decken. Su historia comenzó en un día aparentemente normal, cuando zarpó desde los Países Bajos en un viaje hacia el lejano oriente. Sin embargo, lo que comenzó como una travesía rutinaria se transformó en una leyenda cuando el barco se encontró atrapado en una tormenta infernal. A medida que la tormenta se desataba con furia, el Flying Dutchman luchaba contra las olas gigantescas y el viento descontrolado. El capitán Van der Decken, determinado a atravesar la tormenta a toda costa, desafió las fuerzas de la naturaleza. Durante una feroz tormenta en el Cabo de Buena Esperanza, su desafío al mar resultó ser fatal. En medio de la tormenta, se cuenta que el capitán hizo un pacto con las fuerzas oscuras para superar el temporal. Su desafío al destino lo llevó a maldecir al propio mar, declarando que el Flying Dutchman navegaría para siempre, sin nunca llegar a su destino. La maldición se cumplió de manera espantosa, el barco fue condenado a vagar eternamente por el océano, como un espectro de su antiguo yo. Desde ese momento, el Flying Dutchman se convirtió en una leyenda temida por los marineros. Se decía que el barco aparecía en la distancia, navegando con velas rotas y una tripulación fantasmal, condenada a navegar por la eternidad. Aquellos que lo veían, a menudo lo hacían en momentos de gran peligro, y su aparición era considerada un presagio de desastre inminente. Las historias del Flying Dutchman se esparcieron por todo el mundo marítimo. Los relatos variaban desde avistamientos fantasmales en la noche hasta encuentros en pleno día, siempre con la misma imagen escalofriante de un barco fantasma navegando sin rumbo. Las historias hablaban de su tripulación desfigurada y de una atmósfera de desesperación que rodeaba al barco. Uno de los avistamientos más famosos ocurrió en 1881, cuando el capitán del Balmoral, un barco británico, reportó haber visto al Flying Dutchman en un día despejado. El avistamiento fue confirmado por varios miembros de la tripulación y el evento causó una gran conmoción. La leyenda del Flying Dutchman se consolidó aún más en la mente de los marineros. El misterio del Flying Dutchman ha perdurado en el tiempo, inspirando innumerables historias, películas y obras de teatro. Aunque el barco nunca ha sido encontrado ni confirmado en la realidad, su leyenda sigue viva en la cultura popular. Se ha convertido en un símbolo de la batalla eterna entre el hombre y el mar, y de los límites de la humanidad frente a lo desconocido.
La extraña muerte del Flying Dutchman es una historia que nos recuerda la inmensidad y el poder del océano, así como la fragilidad de la condición humana frente a la naturaleza y sus misterios. El barco fantasma sigue navegando en la memoria de aquellos que se atreven a explorar las leyendas del mar, una advertencia inquietante de que algunos misterios del océano están destinados a permanecer sin resolver.